Tenemos información de última hora. En este momento se lleva a cabo una conferencia de prensa por parte del Ministerio de Salud en Guatemala relacionado con el tema de COVID-19 en nuestro país, ya que le hemos venido informando a lo largo de estos días de las variantes que se han presentado en el país y del incremento de casos que hay en Guatemala. De hecho, el día de ayer se anunciaba alerta roja para toda la red hospitalaria. Es por eso que el ministerio se ha pronunciado en esta mañana y están en este momento en la conferencia. El viceministro, el doctor Francisco Coma, precisamente nos habla al respecto de cómo está la situación del COVID en Guatemala. Lo escuchamos. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, señores periodistas, pueblo de Guatemala, gracias por su atención. Realmente esta conferencia es muy importante, dado que, como ustedes pudieron observar en los datos epidemiológicos que nos presentó la doctora Lorena Govern, hay una evidencia clara del crecimiento desmedido en el número de casos positivos detectados y recordarles siempre que de este total de casos positivos va a haber un porcentaje de población significativo que puede llegar a ser hospitalizado. Desgraciadamente, de ese porcentaje de pacientes que llegan a los hospitales, va a haber también un porcentaje del 3% como mínimo de pacientes que pueden convertirse en pacientes gravemente enfermos. La situación en este momento a nivel de la red hospitalaria, esta es una gráfica básicamente que lo que quiere representar, aquí lo importante no es señalar en sí el dinero, pero es que vean la tendencia de cómo se está comportando el número de casos graves. Más sin embargo, sí es importante que el pueblo de Guatemala sepa y todos sepamos que el manejo de un paciente gravemente enfermo tiene un impacto directo desde el punto de vista de presupuesto. El costeo aproximado de un paciente gravemente enfermo por día puede llegar a ser hasta de 30,000 quetzales y el promedio de estancia hospitalaria de nuestros pacientes puede ser de 10 a 11 días. Entonces, aquí vemos que hasta la fecha, solo en el manejo de pacientes graves en los primeros 6 meses del año, se ha hecho una erogación para el cuidado de la población de 1.792.350 millones de quetzales. Luego también, evidentemente, el costo del paciente moderado, es importante conocerlo y lo ponemos sobre la mesa porque es importante también tener conciencia de que todos los pacientes, desde el Ministerio y desde el Gobierno, se hace un máximo esfuerzo para poder brindarles el mejor nivel de cuidados. Siguiente, por favor. En general, la red nacional de hospitales y hospitales temporales en pacientes, en camas de pacientes gravemente enfermos, tienen un porcentaje de ocupación del 77%, más en los pacientes moderados de un 48%. Me quiero detener un momento aquí a hacer una reflexión. El comportamiento en este tipo de pacientes o en los pacientes moderados o graves, si ustedes ven la curva, tiende a subir y a bajar. Aquí hay que recalcar dos aspectos fundamentales. Los pacientes en general que están llegando a los hospitales en este momento, están llegando en condiciones muy graves. Por alguna razón notamos un comportamiento diferente, de acuerdo a lo que se nos reporta por parte de los directores, de pacientes que llegan en condiciones muy complicadas ya y por eso que se acompaña en el crecimiento en el número de fallecimientos. Siguiente, por favor. Esto es muy importante. Recordemos que hemos tratado de que los hospitales de la red nacional permanecieran en un proceso de atención de las otras patologías comunes. Y hemos encontrado lo siguiente. Tenemos un país que prácticamente está operando en la normalidad y por lo tanto estamos conviviendo con dos situaciones específicas. Primero, la pandemia, pero acompañado de esto vienen todos los pacientes derivados de accidentes de tránsito, de hechos de violencia, desgraciadamente muchos accidentes de motocicleta, y estos pacientes también están ingresando a los hospitales al mismo tiempo que estamos conviviendo en la pandemia. Se han hecho esfuerzos a lo largo de estos últimos 3 meses por incrementar el número de camas y lo hemos conseguido. Más sin embargo, recordemos
que este tema no es el número de camas o el equipo con el que se cuenta.